Esto ocurrió cuando era adolescente, hace muchos años. Estaba con mi mejor amigo, Toño, y estábamos en mi casa. Mis padres habían salido a algún lugar, no recuerdo a dónde. Toño y yo éramos mejores amigos desde hacía años, éramos como hermanos. Nos gustaba mucho jugarle bromas a nuestros amigos y tonterías así. En esta noche que estábamos pasando el rato, a Toño se le ocurrió la idea de hacerle una broma telefónica a uno de nuestros amigos. Esto fue antes de que todos tuvieran teléfonos inteligentes. Los celulares ya existían, pero no tenían las capacidades de hoy en día. Así que íbamos a llamar a nuestro amigo Adán, y Toño tenía toda una broma preparada para decirle. No recuerdo exactamente cuál era, pero seguro que era una tontería. Así que marcamos el número de Adán en uno de los teléfonos fijos de mi casa. Sonó un par de veces, y entonces contestó quien pensamos que era Adán. Toño empezó con su broma y no paraba de hablar. Después de que llevara como un minuto hablando seguido, la persona al otro lado de la línea habló. Era un hombre, pero no Adán. Sonaba como un adulto, y creo que nosotros teníamos unos 14 años. El tipo estaba realmente enojado. No recuerdo exactamente qué dijo, pero nos estaba preguntando quién llamaba y qué nos pasaba y cosas así. Cuando nos dimos cuenta de que no era Adán, ambos nos sorprendimos y también nos avergonzamos. Toño simplemente colgó el teléfono cuando el tipo todavía estaba hablando. Luego nos reímos un buen rato de ello, pero decidimos no llamar más a Adán. Ya habíamos tenido suficientes bromas telefónicas por hoy. En lugar de eso, decidimos jugar videojuegos. Pero justo momentos después de colgar, el teléfono empezó a sonar. No teníamos identificador de llamadas, así que contesté sin saber quién nos llamaba, aunque creo que ambos teníamos la sensación de que podría ser el tipo al que habíamos marcado accidentalmente. Descolgué el teléfono y contesté. Oí al mismo tipo hablando, y todavía sonaba enojado. Le colgué, y entonces volvió a llamar justo después. Pero esta vez, no contestamos el teléfono. Empezamos a jugar videojuegos en ese momento, y durante los siguientes 30 minutos más o menos, el tipo volvió a llamar varias veces más. Al menos, asumimos que era él. Pero cada vez, no contestamos y simplemente dejamos que sonara. Entonces, finalmente, dejamos de recibir llamadas. Seguimos jugando como una hora después de la llamada. Fue entonces cuando llamaron a la puerta principal. Me quedé confundido al oírlo. Vivía en un vecindario bastante normal, pero que llamaran a la puerta por la noche era muy raro. Estábamos en mi cuarto, y salí de la habitación y fui al salón. Llegué a la puerta principal y miré por la ventana. Había un tipo parado ahí que no conocía. Me miró directamente mientras yo le miraba a él. Me aparté de la puerta y volvió a llamar. Regresé a mi cuarto y le dije a Toño que había un tipo ahí. Entonces el teléfono volvió a sonar. Ambos nos preguntábamos si había alguna posibilidad de que fuera el mismo tipo, así que contestamos el teléfono esta vez. El hombre habló y nos dijo que saliéramos. Cuando oí eso, colgué el teléfono al instante de nuevo. Ahora el hombre debía estar llamando desde su celular. Volvió a llamar a la puerta, y ambos salimos al salón. Le oímos gritarnos que saliéramos. El tipo aparentaba tener unos 50 años quizás, y llevaba una gorra de béisbol y una chaqueta. Eso es todo lo que recuerdo de él. Pero no abrimos la puerta. Se quedó allí durante varios minutos más antes de irse finalmente. Después de eso, Toño y yo estuvimos esperando a que el teléfono volviera a sonar o a que el tipo regresara, pero afortunadamente nunca lo hizo. Después de eso, nunca más volvimos a hacer bromas telefónicas a nadie. Creo que el tipo al que llamamos debía tener identificador de llamadas. Pudo haber buscado nuestra dirección encontrándola en la guía telefónica o algo así. Realmente no lo sé, pero esa es mi mejor suposición. Todavía me da escalofríos que realmente apareciera en mi casa. Esto ocurrió a principios de los 2000.
Yo era mujer y vivía sola en mi apartamento en ese entonces. Una noche estaba sola en casa y recibí una llamada telefónica. Contesté, pero al principio no escuché nada al otro lado de la línea. Pregunté si había alguien ahí, y durante un par de segundos siguió el silencio. Luego, finalmente, un hombre habló. No reconocí la voz de nadie que conociera. Dijo que debía haberse equivocado de número y luego colgó. Después de eso, no le di mucha importancia. Ocasionalmente, se hacían llamadas por error. Ciertamente era mucho más común que ahora. Pasaron algunos días y, una vez más, recibí una llamada tarde por la noche. Contesté el teléfono diciendo, «Aló», y no escuché nada. Dije, «Aló», varias veces más. Nadie habló al otro lado y luego me colgaron. La noche siguiente, después de esa, ocurrió de nuevo. Para entonces, ya estaba muy sospechosa. No sabía qué estaba pasando, pero era extraño que siguiera sucediendo. Llamaban, yo contestaba y luego no decían nada. Siempre parecía suceder tarde por la noche. Honestamente, me estaba inquietando mucho, y me preguntaba qué estaba pasando. Sin embargo, no recibí más llamadas por el resto de esa noche. Lo siguiente extraño que pasó no fue una llamada telefónica. Salí para el trabajo a la mañana siguiente después de la última llamada. Mi camino al trabajo usualmente tomaba unos 15 minutos. Ahora, me siguieron todo el camino. Lo sé porque la calle donde estaba mi apartamento era muy tranquila. Las siguientes calles por las que conducía también solían ser tranquilas. Así que noté un carro conduciendo detrás de mí, aunque no podía distinguir quién lo conducía. Cuando llegué a la autopista, me olvidé un poco del asunto y pensé que ya no me seguiría. La autopista tenía muchos más vehículos. Pensé que tal vez había sido una coincidencia hasta ese punto. Pero cuando tomé mi salida hacia el trabajo, noté que el carro tomaba la salida detrás de mí. Conduje por un par de calles más y el carro hizo lo mismo. Esto nunca había pasado antes y tuve la fuerte sensación de que me estaban siguiendo intencionalmente. Ahora me estaba preocupando. Pero justo antes de mi giro para el trabajo, el carro fue en otra dirección. Realmente no sabía qué pensar al respecto. Después del trabajo esa noche, conduje de regreso a casa y no me siguieron. Esa noche, no recibí ninguna llamada telefónica. Pero la noche siguiente, después de esa, sí la recibí. Esta vez, recuerdo que probablemente eran alrededor de las 11 de la noche. Sonó el teléfono, me acerqué y contesté. Después de responder, escuché la voz de un hombre. Me dijo que era mi vecino del pasillo y me preguntó si podía ir un momento a su apartamento. Dijo que necesitaba ayuda con algo. Algo en todo eso me pareció raro. Pensé que reconocía la voz, pero no como la de un vecino. Y además, estaba bastante segura de que quienquiera que se suponía que era, no tenía mi número de teléfono. Fui a la puerta y miré por el ojo mágico por curiosidad. Cuando lo hice, vi a un hombre parado justo al otro lado. No estaba segura de quién era, pero sí pensé que probablemente era el responsable de las cosas extrañas que habían estado pasando. Así que, en lugar de abrir, marqué al 911 y le dije a la policía que había un hombre sospechoso en mi apartamento. Luego recibí otra llamada del tipo que decía ser mi vecino. Contesté, preguntándole quién era ese vecino. Se inventó algún nombre como Esteban o algo así, recuerdo. Él solo seguía diciéndome que saliera de mi apartamento y que era urgente. Volví a la puerta y miré por el ojo mágico, y el tipo seguía ahí. Le dije que había llamado a la policía. Cuando dije esto, lo vi darse la vuelta y luego alejarse. Después de eso, no volvió. La policía llegó un rato después y les conté todo lo que el hombre había hecho. Desafortunadamente, no había mucho que pudieran hacer al respecto. Decidí cambiar mi número de teléfono, sin embargo. Después de eso, no recibí más llamadas. Tampoco me siguieron y nadie vino a mi apartamento, aunque solo viví en ese apartamento como un mes más. Nunca descubrí quién lo había hecho, o por qué.
cada vez que sonaba el teléfono tarde por la noche durante meses, me preocupaba que fuera ese hombre llamando. Estoy muy contenta de que no lo haya hecho. Algo realmente extraño me sucedió hace un par de años. Había conseguido un celular nuevo y un número nuevo. Necesitaba un teléfono nuevo desde hacía tiempo, y mi servicio anterior no era muy bueno. Pero poco después de cambiarme, empecé a recibir llamadas y mensajes de texto raros. El primero fue una llamada de un número que no reconocí. Obviamente, no reconocía ninguno de los números nuevos después de obtener el teléfono, pero cuando contesté, un hombre habló y me preguntó por qué no le había devuelto sus llamadas. Me di cuenta de que debía haberse equivocado de número, y se lo dije. Pero cuando lo hice, por alguna extraña razón, no me creyó. Así que después de eso, simplemente le colgué. Pero algún tiempo después, recibí un mensaje de texto de un número diferente. Este mensaje decía algo como, oye, llámame cuando tengas chance. Una vez más, no conocía el número, y respondí preguntando quién era. Me respondieron con un nombre que no conocía, y les dije que se habían equivocado de número. Esta persona no respondió. A lo largo de la siguiente semana más o menos, recibí al menos 10 mensajes de texto diferentes y probablemente 10 llamadas telefónicas. La mayoría eran de números de teléfono diferentes, pero algunos eran los mismos. Respondí a la mayoría de ellos diciendo, número equivocado. Me di cuenta de que lo más probable era que la persona anterior que tuvo mi número de teléfono no les hubiera dicho a sus contactos que había cambiado de número, y debía tener muchos amigos o algo así. Contesté otra de las llamadas aleatorias por curiosidad. Era otro hombre al que no conocía, y le dije que se había equivocado de número y que yo había conseguido uno nuevo recientemente. El hombre al otro lado me decía que no entendía. Empecé a explicarle que había conseguido un teléfono nuevo y un nuevo servicio, pero entonces me colgó. Aguanté mensajes de texto aleatorios y a veces llamadas durante los siguientes días. Casi todo empecé a ignorarlo. Algunas personas a las que ya les había dicho que se habían equivocado de número seguían enviándome mensajes. Era un poco molesto, e incluso consideré pedir que me cambiaran el número. Entonces recibí un mensaje de texto de alguien que ya me había escrito varias veces. Decía que dejara de tonterías y que nadie se creía mi cuento del número nuevo. Luego dijo algo como que podrían hacer mi vida miserable si no empezaba a cooperar. Leí eso y pensé, ¿quién demonios tuvo este número antes que yo? No respondí y no estaba muy seguro de qué hacer, pero recibí otro mensaje de texto diciendo que podían encontrarme y que no podía esconderme para siempre. A estas alturas, la mayoría de los mensajes amenazantes provenían de 2 o 3 números diferentes, y después de que este tipo de mensajes continuaran durante unos días, no pude soportarlo más. Fui a la policía, y también fui a conseguir un número de teléfono nuevo. Le conté a los policías toda mi situación, y me dijeron que debía conseguir un número nuevo y que ellos se encargarían de la investigación. Así que conseguí un número nuevo, y después de eso, no me molestaron más. Tampoco volví a saber nada más de esas personas, quiénes eran ni nada. Todavía me pregunto por qué recibía esos mensajes. Para ponerlos un poco en contexto, esto me pasó en los años 90. En esa época, yo era una mujer soltera que vivía sola en una casa. Trabajaba en una oficina en pleno centro. La empresa para la que trabajaba entonces era muy grande y tenía varias oficinas en la ciudad y en todo el país. Una vez, hubo una gran fiesta de la empresa que se celebró en un hotel céntrico. Era algo importante, y cientos de personas de distintas oficinas fueron invitadas. Al principio de la fiesta, todo estuvo bien. Estuve socializando con otros compañeros y algunos amigos del trabajo. Pero ya hacia el final de la noche, cuando pensaba irme, un hombre se me acercó. Yo estaba un poco apartada y él se acercó directamente y se presentó. Lo había visto antes en la fiesta, pero no lo reconocí y debía ser de otra oficina.
No recuerdo su nombre, pero estaba claramente interesado en mí. Pero algo en él no me dio buena espina. Simplemente me pareció un poco raro, y además yo no estaba interesada en él. Charlamos un rato, una conversación básica. Me dijo que trabajaba en otra sucursal y me preguntó qué tal me iba en mi trabajo y esas cosas. Al final de la conversación, le dije que pensaba retirarme. Me preguntó si quería compartir un taxi, y le dije que no, gracias, que había venido en mi coche. En ese momento, antes de que me fuera, me pidió mi número de teléfono. Esto, viéndolo ahora, fue una tontería, pero en aquella época, cuando algunos chicos me pedían el número y no me interesaban, les daba un número falso. Era mucho más fácil hacerlo entonces, porque no todo el mundo tenía celular. Yo sí tenía uno, pero casi no lo usaba. Normalmente usaba mi teléfono fijo, porque mi celular era grande y aparatoso. Así que le di a este tipo un número falso cualquiera. Luego le di la mano y me fui. Después de eso, me quedé en la fiesta unos 5 minutos más. Me despedí de algunos compañeros y luego me marché. Salí del hotel y fui a mi coche estacionado en la calle. Luego conduje a casa. Vivía a solo 10 minutos, y mi casa estaba justo en las afueras de la ciudad. El barrio era muy concurrido y las casas estaban muy juntas. Entré y, apenas un minuto después, llamaron a la puerta principal. Ya eran casi las 11 de la noche, así que supe que era muy raro. Me acerqué a la puerta, y sin asomarme siquiera para ver quién era, abrí. Cuando abrí la puerta, vi al tipo de la fiesta. Fue un impacto verlo ahí. Le pregunté qué hacía, y parecía bastante molesto. Me dijo que había llamado a mi número, y que pertenecía a un tipo cualquiera que no tenía ni idea de quién era yo. Luego me dijo que sabía que le había dado un número falso y me preguntó por qué lo había hecho. No había mucho que pudiera decir. Simplemente le dije que no estaba interesada, pero que eso no le daba derecho a seguirme hasta mi casa. Me dijo algunas cosas más con enojo y luego se dirigió hacia la puerta. Parecía que iba a intentar entrar en mi casa, y rápidamente azoté la puerta. Él la agarró justo antes de que se cerrara e intentó detenerme. Tuve que prácticamente apoyar todo mi peso contra la puerta para lograr cerrarla. Finalmente lo conseguí y luego la cerré con llave. Intentó abrir la puerta varias veces, y luego empezó a golpearla con fuerza. Le grité que iba a llamar a la policía. Al principio, siguió golpeando mi puerta. Pensé que nada lo iba a detener, y fui hacia el teléfono. Pero finalmente, paró y se fue. Lo vi marcharse, y después de esa noche, nunca más lo volví a ver. Me quedé preocupada de que apareciera de repente en algún momento o algo así, pero no pasó. Esa fue la última vez que le di a alguien un número falso. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.